Ya vamos, compartimos pantalla y... ya, ¿se ve bien, Pedro? Sí, clarito. Sí, ya acá. La idea hoy día va a ser tipo taller, en el sentido de que yo les voy a hacer este ejercicio de acá, lo vamos a ir haciendo en vivo, o sea, lo vamos a ir haciendo al tiro. Voy a hacerlo medio rápido con las cosas que ya hemos visto, para detenernos en las cosas que tenemos que ver ahora, así que no es necesario que me vayan siguiendo, pero pregúntame cualquier cosa, ¿ya? Si hay algo que no te quedó claro, pregúntame y te respondo, ¿ya? Ok. La idea es que vamos a hacer este ejercicio, que es un marco de momento arrastrado, perdón, ahora sí, un marco plano arrastrado, concéntrico, con radios en B invertida, y después si alcanzamos un segundo ejercicio, que es un marco de momento. Son como las dos tipos, los dos típicas estructuras, por así decirlo, en acero, en este caso hoy día. Eso. Y lo vamos a hacer desde cero. Entonces, para el 1, ¿qué nos piden? Nos piden una estructura de acero plana, de marcos arrastrados concéntricos, invertida, como te decía, con un vano de 6 metros, 3 niveles de 4 metros, lo de siempre. ¿Qué nos dicen? Que las vigas y columnas deben ser secciones de tipo IN o HM del catálogo tradicional de Licha, y que las columnas deben ser iguales, igual que las vigas, entre ellas. Las diagonales deben ser secciones preferentemente XL o tubos estructurales, sean tubos de esos cajón, tubos circular, cilíndricos, digo, etc. Las cargas que va a tener esto son un equipo industrial a nivel de techo, y el peso de este equipo puede ser modelado mediante dos cargas nodales verticales de 100 toneladas fuerza cada una en los extremos de las vigas del piso superior, es como parecido a lo de siempre. Eso, entonces nos dicen además que la estructura tiene una importancia normal, se ubica en la zona costera de la segunda región sobre un suelo compuesto por arena muy densa, para ver todo el tema del espectro. Nos piden diseñar los elementos viga, columna y diagonales, considerando las cosas del capítulo 8 del proyecto de norma chilena 2369. Entonces, ¿qué datos nos dan? Tenemos acero ASTM A36, considerar el método de diseño ASD, con esta combinación de cargas, D más 0,75 SX. En D, las cargas muertas, vamos a considerar la estructura y el equipo, no solo el equipo, aunque como una estructura de acero ya esperamos que va a ser súper baja el peso de la estructura. Y SX es la carga sísmica de diseño horizontal. No considere la componente vertical del sismo de diseño. Nos piden definir SX utilizando modal espectral, considerar los requisitos de diseño especiales para la norma 2369, y se me ocurrió esto. Ahora sí. Considerar los requisitos de diseño especiales para acero, como la razón de ancho-espesor, las cargas amplificadas para columnas, desequilibrio inelástico para definición de vigas. Esto es lo más importante que vamos a ver. Las columnas se diseñan para cargas amplificadas, las diagonales se diseñan para cargas reducidas, y las vigas se diseñan por fuera, entre comillas. O sea, las vigas se diseñan para resistir el desequilibrio inelástico. No tenemos que evaluar deformaciones, y podemos hacerlo con el programa que queramos. En este caso vamos a hacerlo en Rixa. ¿Ya? ¿Todo bien hasta acá? ¿Qué tenemos que hacer? Sí. ¿Sí? Ya. Primera cosa que vamos a hacer entonces es el espectro. Entonces yo voy anotando acá. Uy, disculpen. P1. Ahora sí, ya. Primer paso que vamos a hacer, esto no es como pauta tarea, pero sí voy a ir anotando las cosas para que vayan viendo cómo voy armando las pautas y todo. El espectro. Primera cosa que nos dicen. Nos dicen, la estructura tiene una importancia normal, se ubica en zona costera de la segunda región, sobre un suelo compuesto por arena muy densa. Zona costera, zona sísmica 3, con una subcero igual 0,4G. Suelo de arena muy densa, eso normalmente es un suelo tipo 2. Y importancia normal, el coeficiente I va a ser 1. Ya con esas cosas lo pueden buscar en la norma, pero arman su espectro, y aquí lo tengo para no perder tiempo con eso. Tengo una planilla que armé para ir viendo los espectros. Zona sísmica 3. El tipo de suelo va a ser un tipo 2, arena muy densa. El factor de amortiguación, coeficiente de amortiguación, va a ser 3%, para las estructuras de cero normalmente algo así, lo eligen la norma. El R, vamos a ocupar un R de 5,
¿Por qué plano de marca de riostrados? La idea es que las riostras disipen energía pandeándose, y todo el resto de las cosas solo, ¿cierto? El coeficiente I nos daría, según estos parámetros de acá, nos da 1, A sub 0, 0,4G, T', N, etc. ¿Qué hay que notar? El coeficiente máximo, 0,225G, o sea, entre comillas cuando lo pasamos a aceleración, pero coeficiente máximo, 0,225, coeficiente mínimo, 0,1. Y el coeficiente para el sismo vertical, si es que lo ocupáramos, 0,267. Importante notar, coeficiente máximo, mínimo, siempre dan del orden de 0,1, algo así, para el mínimo, y el máximo 0,2, 0,3, pero algo de ese tipo. Si le da 1 punto algo, está mal. Pueden revisar el tiro. Pero este va a ser nuestro espectro, con un plató ahí de 0,225G de aceleración máxima, hasta más o menos, si podemos ver acá, hasta los 0,4 segundos más o menos. Entre 0,4 y 0,45 empieza a caer de periodo. Entonces nosotros nos vamos a risa y vamos a meter este espectro. Para armar el espectro, primero, risa el tiro. ¿Qué quiero que noten de acá? Ahí está, las unidades. Los largos los vamos a dejar en metros, la fuerza en toneladas fuerza. ¿Qué más? Las deformaciones en milímetros no las necesitamos. Los momentos en toneladas metro. Y listo. Esto quiero ver para cuando metamos el espectro ahora. El espectro se mete acá. Agregamos espectro, en este caso proyecto NCH 2369 R5 lo voy a poner. Le damos el espectro. Aquí nos pide las unidades, nos dicen qué unidades lo vamos a meter. Tener ojo con esto. En segundo, entonces lo metemos en segundo. Tomamos el espectro. Risa la demostración, la versión de demostración solo admite 50 puntos para el espectro, ¿ya? Así que elegimos 50 puntos. Qué importante, asegúrense que los periodos de su estructura tengan sus periodos entre estas cosas que estamos eligiendo. Si no hubiera dado una estructura con periodo igual 2.9, no, la idea es agarrar una parte del espectro que se contenga en los periodos de la estructura. Esta estructura probablemente nos dé algo, no sé, pues 0,5, 0,6 de periodo principal, y los otros nos van a dar más bajo. Entonces, estamos bien. Ya, tomamos los periodos, los copiamos, tomamos la aceleración que nos piden en milímetros por segundo cuadrado, partido en segundo cuadrado, el espectro de diseño, los mismos 50 puntos, los ponemos acá, y listo. Vamos a ver el espectro, podemos aquí graficarlo rápido y vemos si es que nos mandamos alguna embarrada, pero no, 0.22, 0.225 incluso, arriba, y partiendo bajando como el 0.4, 0.45, ¿ya? Pero aquí ya tenemos definido el espectro. Acuérdense ponerle un nombre. Ya. Teniendo el espectro entonces, ya podemos empezar a hacer más cosas. Ahora podemos armar la estructura. ¿Ya? Entonces para esta estructura nos pidieron 3 vanos de 4 metros, 3 niveles de 4 metros y un vano de 6, ¿cierto? Entonces, para eso, vamos a armar la grilla del fondo, para hacerlo más fácil. Voy a hacer espacios para el lado de 1 metro, entonces 6 cada 1 metro, 6 cuadraditos cada 1 metro de separación. Y para arriba vamos a hacer 12 cuadraditos cada 1 metro. 6 porque 6 metros para el lado, y para arriba 3 de 4 metros. Entonces 3 por 4, 12. Y nos va a quedar así la grilla. Esto es para poder ir definiendo nodos y elementos en las esquinas de los cuadraditos. Por sí. Ya, pues entonces, tenemos que definir columna. ¿Sí? Disculpa, ¿dónde se apretaba para ver el tema de la grilla? El tema de la grilla, acá. Ah, ya, perfecto. Eso era. Acá, arriba de la cuestión demo, te va a salir acá, y Drawing Grids. Ya. Tenemos que definir columnas, vigas, diagonales, ¿cierto? Lo que yo les recomiendo y lo que hago yo siempre, para no marearme después, yo defino aquí en Spreadsheets section sets, que van a ser las secciones que vamos a ocupar, por así decirlo, y genero una que se llame columnas, una que se llame vigas y una que se llame diagonales, para después,
cuando haga los elementos, yo les digo, tú eres una columna, tú eres una viga, tú eres una diagonal. Y después si quiero cambiar las secciones, como van a ser todas iguales, las cambio desde acá, en vez de ir agarrando cada uno de los elementos. ¿Ya? Pueden hacerlo como ustedes quieran, yo se los recomiendo así. Columnas, ¿qué vamos a ocupar? Vamos a ocupar una... Esto es iterativo, ¿cierto? O sea, vamos a elegir algo, vamos a tener que diseñar para eso y ver cómo andamos. Entonces, la idea es elegir más o menos bien al principio, para no tener que hacer tantas iteraciones. Las columnas tienen que ser tipo HN, entonces nos vamos acá a la base de datos chilena. Estas son las del ICHA, pero igual chequen. Vamos a elegir un HN, un H de 50 HN, aquí están. A ver, una grandecita. 60, puede ser muy grande. 50 por 182. Vamos a elegir una 60 por 98.5. ¿Ya? Entonces, déjenme anotar acá. IN, para acordarme, IN, va. HN 60 por 98.5. Hoy disculpen. IN. HN, ahora sí. HN, no, 50 son más grandes. Ya, vamos a elegir esta. HN 40 por 135. Ahora sí. 40 por 135. Ya, esto para las columnas. Las vigas tienen que ser IN. Entonces, de nuevo, nos vamos acá a definir las chilenas. Vamos a ocupar una IN. ¿Cuánto pesaba la de antes? 135 kilos. Era una HN 40 por 135. Entonces vamos a elegir algo más o menos parecido. 50 por 114. Anotar IN 50 por 114. Y las diagonales tienen que ser tubos estructurales o XL laminados. Acá, en la base de datos de acá, no están, o no las pillé por lo menos, las XL. Hay doble ángulos, rectángulos sólidos, cosas así. Ahí. Así que vamos a elegir, podría haber sido un tubo así, de este tipo, o una circular. Vamos a elegir una circular. ¿Ya? Esta podría elegir una de acá, o armar una. Yo voy a armar una. Voy a poner tubo de 250 por 6. Voy a elegir 250 milímetros de ancho. De diámetro, digo, 6 milímetros de espesor. ¿Ya? Esto es iterativo, repito. Yo estoy eligiendo una relativamente al ojo y después vamos a ver cómo va. Elegimos el tubo de 250 por 6. Aquí normalmente si uno lo crea no aparece al tiro. Tienen que salir de acá y volver a meterse. Pipe de las chilenas. Y tubo de 250 por 6. Para las diagonales. Ya en la columna le ponemos, para que no tire mensajito, esto no lo vamos a ocupar, pero igual. Columna viga tipo beam viga y diagonales tipo V-brace. Ya. Tenemos los elementos, entonces. Ahora vamos a diseñar la estructura. Con este palito de acá, podemos hacer las coordenadas digo, de los nodos, pero podemos dibujar directamente, si quieren hacerlo más rápido. Entonces miren, dibujamos directamente. Asignamos un section set, como les decía, voy a dibujar columnas. Entonces digo, ya van. Columnas tienen que estar empotradas en los dos sentidos, por así decirlo, en las dos conexiones. Abajo, en todo caso, va a estar rotulado. O sea, va a estar con apoyo simple. Ya, definimos las columnas. La columna 1, 2, 3, 4 metros. 1, 2, 3, 4 metros. 1, 2, 3, 4 metros. Para eso hice la grilla antes. 1, 2, 3, 4 metros. Y de aquí para arriba. 1, 2, 3, 4. 1,
2, 3, 4. Listo. Tenemos las columnas ya. Ahora hacemos las vigas. Las vigas tienen que estar rotuladas, porque esto es un marco arrastrado. Marco arrastrado, no hay ninguna conexión de momento, salvo que las columnas que sean continuas para arriba. Una columna nunca la vamos a... Siempre va a ser continua, hacia arriba. ¿Ya? Entonces las vigas, rotuladas en los dos extremos, y eso, sin rotación ni nada. Entonces, viga 1, desde aquí hasta acá. Viga 2, fíjense, ahí me muestra la rótula. Unión. Viga 2. Viga 3. Las diagonales. Las diagonales, ¿ven ahora lo útil de definirlo acá? Diagonales. Diagonal 1. Siempre dibujen de abajo hacia arriba los elementos. Traten de no, o sea, o por lo menos los dos para el mismo lado, pero no hagan así y después así, porque si no los de esfuerzo les van a quedar, no sé, pues si el diagrama de compresión les va a mostrar compresión, tracción, y si lo hubiesen dibujado para abajo, les mostraría al revés, compresión para arriba, tracción para abajo, o al revés, no sé, pero se ve feo. Entonces, siempre de abajo hacia arriba. Diagonal, rotulada en ambos extremos también, siempre. La idea es que esto solo admita compresión y pandee cuando se meta la parte inelástica. Pero pandee un pandeo controlado. Acá. Y las otras diagonales. Disculpa, Felipe, ¿Sí? ¿cómo era para poner la rotulada? La rotulada, cuando tú creas el elemento acá, asigna acá la sección y aquí, los release, le pones fully fixed. O sea, conexiones de momento continuas, por así decirlo. O pinned at both ends, que esto es rotulado. En ambos lados. Ya, perfecto. ¿Ya? Vale. Ya, pues entonces tenemos nuestra estructura, las condiciones de borde, abajo, pinned, ¿cierto? No empotrado, ojo, siempre, aquí y aquí. Listo con nuestra estructura. Ahora la extruimos para ver cómo se ve esta cuestión. Si se ve muy, no sé, las diagonales muy chicas, las vigas muy chicas, las diagonales gigantes que a veces puede pasar, uno no se da cuenta y se ve algo bonito, o sea, se ve más o menos bien. La idea, la primera cosa que entra es por el ojo, o sea, si no es que una viga gigantesca y una columna más chica, al tiro parece medio rara la cosa, y probablemente no dé, ¿ya? Pero esta estructura vamos a tener inicialmente. Marco arrastrado, por lo tanto, esto sí, ya. Plana. Esta cosa, ya. Qué importante, las columnas, las vigas, digo, tienen que ser continuas. No pueden estar rotuladas acá en estos puntos. ¿Ya? Son continuas y son las riostras, las diagonales las que se conectan. Y las diagonales están rotuladas. ¿Ya? La viga no, la viga está rotulada allá, allá, y el medio es continuo. Ojo con eso, porque a veces uno se le puede escapar esa cuestión de la rótula y puede hacer un nodo acá al medio y se le genera una rótula ahí. Y eso no es lo que estamos haciendo. Ya, pues entonces, tenemos la estructura, tenemos el periodo, vamos a asignar las cargas. Ahora, entonces vamos a asignar los basic load cases. Vamos a poner equipo. El equipo eran 100 toneladas de fuerza en los extremos de la viga de arriba, ¿cierto? En cada uno. Entonces es una carga tipo DL, voy a poner. Y además le voy a poner peso, no, estructura. Lo mismo, carga tipo DL. Uy, por ahí no se me marcó. DL, ¿sí? Y le vamos a poner gravedad. 0,981. Esto, revísenlo, yo les voy a mostrar cómo revisarlo ahora. Esto, las unidades que toma acá, no sé qué unidades toma, pero con 0,981, o sea, en vez de 9,81 metros por segundo cuadrado, no sé por qué toma el coma, el punto, pero aquí resulta bien. Si no sale que la estructura pesa, no sé, 40 toneladas, 50 toneladas, cuando no es así. Ahí pueden calcular al ojo, como los perfiles, cuando salen, no sé, pues el HN 50 por 120, los 120 son kilos por metro, entonces pueden ubicar a la rápida cuánto pesa y cachar si es que está bien. Pero mi experiencia, 0,981, es negativo.
eso. Entonces ahora definimos el equipo. Va el, claro, aquí, cargas. Lo voy a poner en equipo. Una carga L en la dirección Y con menos 100. Y la pongo ahí y ahí. Y aquí, listo. Entonces, tenemos las cargas. La carga de peso propio, entre comillas, que va a tomar la gravedad de eso. Y ahora hacemos las combinaciones de carga. Las combinaciones. Tomamos, les recomiendo siempre hacer esto, hacer una que se llame D, no sé, si van a hacer D más 0,75 SX, hagan D solo para poder revisar las cargas muertas. Entonces, voy a asignar DL, todas las cargas muertas, sería lo mismo que le asignara al equipo por un factor de 1 más estructura por un factor de 1. Pero como todas estas, las dos las puse en DL, pongo el DL directamente. Sé que no hay nada más. DL por un factor de 1, SX, esto va a ser SX, X Direction Response Vector Results, SX con 1, y la segunda combinación, D más 0.75 SX, D más 0.75 SX, entonces la primera va a ser D por 1 más SX 0.75. Listo, y no sé si han visto el capítulo 8, pero en el capítulo 8 pueden ver que, ahí vayan viendo esto, se lo va a comentar el profe en clase, pero las combinaciones que tenemos que ver, ahí nos pedían las combinaciones definidas en 4.5, déjame mostrarles acá, y así. Cuando nos hablan de las combinaciones amplificadas, lo dicen acá, por ejemplo, la resistencia axial requerida de las columnas en tracción y compresión debe ser determinada utilizando las combinaciones de carga definidas en la sección 4.5, en nuestro caso D más 0.75 SX, pero el estado de carga sísmico debe ser amplificado por 0.7 R1. R1 era el factor que salía cuando el corte mínimo no alcanzaba el corte basal, no alcanzaba el corte mínimo, y había que amplificarlo. Ese R1 efectivo, por así decirlo. Es como si mi R era 5 y no alcancé el corte mínimo, actualizo el R y en verdad voy a tener un R igual 7. No sé. Oye, Felipe, ¿sabes que extruí esta cosa y los diagonales no me salieron? Tal No sé vez, por qué. si te salió algún mensaje, mira, a mí también me ha pasado eso, y para evitar que me pase, cuando defina las section sets, bueno, yo, acá, espérame, las combinaciones, ya, ahora sí, cuando definan los section sets, definen, no sé, por Jack 2, no sé, acá, cuando está la diagonal, a mí me apareció un mensaje rojo y no sé qué, crea la Sí, sección. eso mismo me salió. Ponte Chilean, crea una Sí, sección, ponle el nombre que queráis, bla, 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 no sé, pues, diámetro, thickness, ok, le ponía ok, voy a poner cancel cuando crearla, pero cancel, y después te sale y la vuelve a elegir. Chilean, y ahí elegir la que escribiste, porque ahí te va a aparecer. Ahí no sé, pues ya, escribo perfecto. 150.6 y ahí te va a aparecer y ni un mensaje. No sé por qué Ya, pasa, es dale. un error de prisa, pero pasa. Vale, Ya, pues, la gracias. combinación de carga tiene que ser amplificada por 0,7R1 y este 0,7R1 tiene que ser mayor o igual a 2. Entonces, nuestra combinación. Sí, identidad 3, no se me perdió. Ahora sí, ya. Espectro. El R va a ser igual a 5, ¿cierto? Entonces, 0,7 por R, 0,7 por R, 3.5 es mayor o igual a 2, bacán. Entonces nuestra combinación, que es D más 0,75 SX, amplificada, va a ser D más 0,75 SX por 0.7 por R1. Eso aquí ahora. Recién, ¿cierto? Y ese D más 0,75 va a ser 0, voy a ver este factor. 0,75 por 0,7 por R1. Entonces, multiplicamos el tiro.
Entonces, en vez de ser 0,75, lo amplifico, porque son como, no quiero que las columnas no son fusibles. Las columnas tienen que diseñarse para la máxima carga que le va a poder llegar, sin reducirse. Entonces, por eso le amplifico el estado de carga. O sea, toda la reducción por inelasticidad se la asigna a las diagonales, por ejemplo, porque eso sí quiero que se pandeen, pero no a las columnas. Entonces, por eso se amplifica el estado de carga sísmico. Entonces, en vez de poner 0,75 SX para una combinación, voy a poner 2,625 SX. Entonces, ahora creamos la combinación. D más 0,75 SX por 0,7 por R1. Así se va a llamar esta, la amplificada. D entera y SX, en vez de 0,75, le pongo 2,625. Listo. Y aquí tengo mis combinaciones. Ya, entonces, veamos la parte modal de esto. La parte modal. Primero, voy a sacar una fotito a la estructura para ver con qué cosas partí. Ustedes en sus tareas no les piden mostrar la estructura intermedia, o sea, como la primera que hicieron ni nada, o sea, les piden la final. Pero igual traten de anotarlo para ir viendo lo que van haciendo. ¿Ya? Pero primera estructura. Ya. Con modal. Aquí, son igual, Dynamics. Ojo con estas cosas, voy a pedirle 3 modos a esta cuestión. ¿En qué combinación está la masa? Le pongo la 1, D. Por eso puse una combinación D sola también. Eso es útil. Combina con CQC, el damping ratio 3%. Ojo que esto no debería afectar, pero puede cambiar algo, entonces pónganlo bien. Pongan el que están ocupando. Análisis en dirección X con el espectro PRNCH2369R5, el que acabamos de hacer. Aprieten esto, que ocupe la forma del primer modo para ver los signos de las cosas, porque si no, como es modal espectral y toma máximos, les va a salir todo lo de fuerza en compresión, lo de fuerza simétrico, va a ser algo raro. Eso. Hacemos la solución. Listo, y vemos que el primer modo nos da 0,5, más o menos. 0,5 con un 98%, es esperable porque casi toda la masa está arriba, entonces esta cuestión es prácticamente un péndulo invertido. Y los segundos dos modos que son, cachen que es casi el mismo, no sé si vieron ese ejercicio de la prueba, pero 0,117, 0,111, prácticamente el mismo modo. Eso. Y, ¿qué tengo que ver acá? El espectro, sí, nos da, sí, ¿cuánto era? Nos dio 0,486 el periodo. Si se acuerdan del espectro de diseño acá, así, estamos parados como por acá más o menos, 0,486. Estamos, claro, por aquí más o menos. Entonces estamos cerca del plató, estamos cerquita. Esto tenemos que saberlo porque a medida que vayamos iterando y cambiando los perfiles, esta cosa se va a ir haciendo más rígida o más flexible, probablemente más rígida. Normalmente uno se equivoca como por abajo, o sea, pone un perfil que no alcanza. Si ponemos perfiles más grandes, esta cosa se va a hacer más rígida y va a caer dentro del plató. Entonces las cosas sísmicas, los esfuerzos sísmicos, aquí en el plató son constantes, pero si estoy acá abajo y me voy para el plató, van a subir. O si estoy acá abajo y bajo, van a bajar. Entonces, cuando hagan su primera estructura, no hagan una estructura que les dé periodo, no sé, un segundo y analicen con eso, porque los marcos de arrastrados son súper rígidos, dan súper rígidos, digo. Entonces, probablemente caigan en el espectro. Si no les cayó en el espectro y les cayó por acá, después cuando empiecen a iterar, van a cachar que se les va a ir haciendo cada vez más rígido y los esfuerzos sísmicos cada vez subiendo también. Entonces, tratan de quedar al inicio lo más cerca del plató posible, porque probablemente la estructura final les va a caer dentro del plato. Eso. Entonces, teniendo nuestra estructura, ya podemos empezar a sacar cosas. Entonces, primero vamos a chequear las diagonales. Aquí está. Entonces, diagonales. Las diagonales se diseñan para cargas reducidas. Combinación.
tiene que ser para D más 0,75 SX, no amplificadas. Entonces, con esta combinación vemos las diagonales. Nos vamos a las diagonales, corremos la combinación D más 0,75 SX. Ok, ok, ya. Voy a apagar los perfiles, los nombres y esas cosas, no quiero saberlas ahora. Y las cargas que no me las muestre, ¿ya? Y vemos acá los resultados. Estos, compresión, corte, momento, ¿ya? Esto tenemos entonces. Tenemos D más 0,75 CX. Ah, si querían ver, por si no les mostré. D, podemos ver el peso de la estructura. Vamos a ver rápido. Combinación D, acuérdense, nosotros pusimos 10 toneladas, 100 toneladas fuerza, acá, la reacción 103, 103, o sea, 3.1 más 3.1, 6.2, 6.2 toneladas pesa la estructura. ¿Ya? Por eso esto de acá no coincide con las de arriba porque se está considerando el peso propio. Eso. Entonces, hacemos el D más 0,75 CX. Ahora sí. Ok. Vemos compresión, tracción, corte 0 prácticamente para estas cosas. Las diagonales igual que el momento. ¿Por qué? Porque están arrastradas. Fíjense, 0.1 toneladas fuerza por metro. O sea, 0. Entonces vemos la compresión. Apagamos esto de acá, 24.5 máximo en compresión. Vean las tres comprimidas, o sea, esto está tomando el sismo hacia allá. Tenemos 24 ahí, 24.1, 24.5. Y en tracción tenemos, ¿qué tenemos? 20.2, 19.9, 19.8. O sea, compresión, peor caso, vamos a ver eso entonces. Compresión vamos a tener, déjenme escribir acá, ya, compresión vamos a tener, ¿cuánto van a tener? 24.5 toneladas fuerza. Eso. Entonces, teníamos un perfil. Terminamos poniendo aquí una diagonal de 250 por 6, ¿cierto? Voy a revisar. Diagonal de 250 por 6. Entonces, aquí ustedes calculan el FU de de sus cursos. O sea, chequean el perfil. Y yo ocuparé esta planilla. Pero entendemos entonces, el D, diámetro, 150, el espesor, 6 milímetros, los largos, vamos a tomar el largo total. Acuérdense, estos eran 6 y estos eran 4, por lo tanto esto es 3, esto es 4 y este es 5, la diagonal. El K de esta cosa, no sé si se acuerdan, aquí tengo el torpedo. El K para ver la longitud efectiva, por así decirlo, de pandeo, la longitud equivalente, cuando esto está rotulado y rotulado, el K teórico es 1. O sea, la curvatura se cumple en un largo. Entonces, nuestro K por L en este caso va a ser la misma distancia. Si mide 5 metros, K por los 5 metros va a ser 5 metros. Entonces, LX le ponemos 5 metros, 500 centímetros, 500 centímetros. El K es 1, el otro K es 1. Las solicitaciones que le estamos poniendo. Esto iba a ser 24.5 toneladas de fuerza. Menos 24.5 toneladas. Sin momento, sin torsión, sin corte, un FI de 2,53, correspondiente a una STM a 36. La elasticidad, la típica, 2.000 toneladas, que eso. Entonces, con esto cumple, cumple justo. Cumple entonces. Lo importante de esto es elegir un perfil que sea, no puede ser esbelto. O sea que la razón es lambda, si ustedes van al capítulo 8, los elementos, y la disposición, déjenme buscarlo, y lo había dejado comentado.
la parte de los elementos aquí. La parte 8.6.3, los elementos sismoresistentes de planos verticales, como este, que trabajen en compresión, deben tener razones ancho-espesor menores que el valor lambda R establecido en la tabla 8.1. La tabla 8.1 es la típica tabla de la ISC, la que han visto siempre, de razón ancho-espesor. ¿Qué nos está diciendo esto? Los elementos tienen que ser, no pueden ser esbeltos. ¿Ya? ¿Qué dice esto? Que el pandeo, que es un pandeo controlado. Entonces la esbeltez global de estos elementos debe ser menor que 1,5 pi fracción de Fey. Si vemos nosotros, nuestro lambda, que es la esbeltez de este elemento, de partido en T, es menor al lambda R. Entonces, estamos bien. Ya, pues cumplimos con las diagonales. Cumple justo en compresión, flexión no tenía, así que solo evaluamos en compresión, nos da 1. Entonces, ok, la idea es que las diagonales, para las cargas reducidas, den justos. Ya, que no, obviamente no se pueden pasar, porque la idea es que den para el sismo, se metan en la parte inelástica, pero que no queden, no sé, pues con un factor de 0,5, 0,4, 0,6, traten de que queden lo más cercano a 1 posible. ¿Ya? Para que cumplan. Entonces, estamos bien con esto, y como sea que hayan verificado ustedes la cuestión, si tienen alguna planilla, si lo hicieron a mano, si lo hicieron con algún programa, pongan su evidencia. Ahí 2213, chequeamos la diagonal, y le voy a poner como foto. Chequeamos la diagonal. Listo. Entonces, una vez que tenemos elegida la diagonal, podemos chequear la viga. La viga se chequea por el desequilibrio inelástico. Entonces, tengo acá un torpedo. Uy. Ya, entonces, ahora sí. La viga se chequea para este desequilibrio. ¿Dónde? Esto acá es la viga. Esto de acá es la tracción. Y esto acá es la compresión. Esto de acá es alfa. Alfa, 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 alfa. Alfa. Sí, un alfa. Ya. Esta es la viga. Estas son las diagonales invertidas. Se tienen que chequear para, para el desequilibrio que se produce cuando pasa esto. Esto que pasó acá es el pandeo, en el que la que está en compresión pandea, por lo tanto empuja, con una fuerza CA, y la en tracción, que debe estar fluyendo probablemente, también tira ese punto con una tracción TA. Esos se calculan según lo dice la norma. La norma nos dice cómo calcularlo. Entonces, si ustedes van, baja más, método SD, aquí está, ya. Para esto, la capacidad en tracción esperada de los elementos es esto de acá. T y E, tracción, y como yield de fluencia esperada, es RI por FI por el área gruesa. El RI es un factor que multiplica la fluencia, que nos da la fluencia esperada. El RI por FI es cuánto se espera a lo que fluye el elemento. Y el RI sale más arriba, es dependiendo del tipo de acero. En este caso, para nosotros, el RI es de 1.5. Voy a anotarlo al tiro. RI por 1.5. Y tenemos que hacer estas cosas. Entonces, capacidad en tracción esperada va a ser esto, capacidad en compresión esperada, 1,14 por la tensión crítica de pandeo, por AG, capacidad residual en compresión, 0,3 de esto que acabamos de calcular, el 30% de eso, esto una vez que pandeó, capacidad flexural esperada, el RI por FI por el módulo plástico, Z, que es lo importante, que el F crítico esperado corresponde a evaluar F crítico, pero tomando la fluencia como RI por fluencia. O sea, no 2,53 por ejemplo en este caso, sino que 1.5 por 2,53. Esa va a ser nuestra fluencia.
Entonces, hacemos estas cosas. Nos vamos a la ayudantía. Aquí estamos. Ya. Bueno, sí, ahí se lo muestro. Entonces, lo he anotado acá mismo. Ya. Esto que hicimos es para LRFD. ¿Ya? Son estos valores de acá. Y abajo nos dicen que cuando se diseña con método SB, las capacidades, todas esas cosas que definimos, son las mismas para LRFD, pero divididas por 1.5. Entonces vamos a tomar estas mismas, las dividimos por 1.5 y tenemos para el diseño con ASD. Entonces, ahora sí, volvemos a nuestra ayudantía. Entonces la compresión CA va a ser la compresión residual, ¿cierto? Porque esto ya va a estar pandeado. Entonces va a ser 0,3 de 1,14 F crítico, evaluado en RI, por A sub G, dividido en 1.5. Y la tracción va a ser esto aquí, RI por FI por AG dividido en 1.5 es la tracción esperada, pero nos dicen que la TEA también no se lo alcanza a mostrar ahora, pero nos dicen que podemos tomar el mínimo entre esa tracción esperada o lo que nos den las cargas amplificadas para esa sección. Entonces, al tiro lo vamos a ver. Veamos primero el CA. El CA de ASD va a ser igual a 0,3 por 1,14 por F crítico, todavía no lo voy a poner. Incluso 0,3. Vamos a ponerlo acá, ¿no? F crítico, AG. Nos vamos a nuestra planilla para calcular estas cosas. El área gruesa son 27.1 centímetros cuadrados. Y el F crítico estaría acá, F crítico partido en omega, 1,67, entonces es eso, pero el FI tiene que ser evaluado con RI, entonces, ahora sí. El FI, que era 2,53, lo multiplicaré por 1.5. Y ahora sí. Entonces, este F crítico, que es el típico de la norma, eso es de otros cursos, pero si tienen dudas pueden preguntar, nos daría partido en omega 1,047, por lo tanto va a ser 1,047 por 0,75, porque está dividido, perdón, por 1,67, porque está dividido en 1,67. Entonces, F crítica nos da eso en toneladas partido en centímetros cuadrados. Ahora sí, entonces, sea, puede ser 0,3 por 1,14 por F crítico evaluado con RI, o sea, esto, por A sub G, por eso, dividido en 1.5. Nos da 10 toneladas de fuerza, 10,8. Y, 10,8 toneladas de fuerza, la tracción, ASD, voy a bajar esto, ahora sí, nos da. Voy a calcular primero esta RI por FI, va a ser 1,5 por 2,53, el FI 2,53, por el A sub G, dividido en 1.5, 68 toneladas. Y nos vamos al RISA, vemos las cargas reducidas, perdón, no amplificadas, D más 0,75 SX, resolvemos, ok, y vemos la compresión. La compresión es de, ¿cuánto es la compresión? De 0.3, a ver, menos 85.8, aquí está, menos 85.8. Menos 85, ahí está, menos 74, menos 76. Es lo que nos importa. Entonces, la que nos da por sería el mínimo entre eso y TU, que TU lo voy a dejar ahí. Ah, no pasa nada. Ya, filo. Entonces, TU va a ser la que nos da por cuestión esperada, por carga amplificada, 85,8 toneladas de fuerza. Entonces, TA es el mínimo
entre estas dos, mínimo entre eso y la carga esperada. Ah, ahí sí. Ahora sí, son 68, siguen siendo lo que calculamos, ¿ya? Pero cuando les dicen que tiene que ser el mínimo entre la resistencia como la carga del sistema, que les dicen, eso es que tiene que ser menor a esto que calculamos, o lo que nos entreguen con cargas amplificadas, se refiere a eso. Ver con la combinación de cargas amplificadas, ver cuánto nos dio, menos de eso. Menos 76, perdón. Era. 76, eso está ahí viendo ahí en la reacción. No lo había visto. 76. Ahora está. Entonces, listo. Tenemos CA, tenemos TA, y ahora podemos calcular. Eso lo voy a anotar acá al tiro. Nuestro alfa. ¿Cuánto es nuestro alfa? Y ahora sí. Alfa, nuestro ángulo de ahí. Tenemos que calcularlo. Este lado de acá eran 4 metros, este lado de acá eran 3. Por lo tanto, alfa va a ser la tangente de 4 tercios. Arco tangente, digo, de 4 tercios. ¿Ya? Eso en radianes, en grados son como 53 grados. ¿Ya? Entonces, la carga puntual que se genera en la viga. Esa carga puntual es una carga así. La suma de estas dos cosas, en la vertical, esa para arriba, esa para abajo, me va a generar una carga vertical, que es la carga puntual. Esa carga puntual es el valor absoluto de esta cosa, o sea, esto para arriba, menos esto para abajo, multiplicado por el seno, ¿cierto? Para que tener la componente vertical. Entonces, el seno de alfa, ahora sí, déjame cambiarlo al tiro, seno de alfa por la compresión, seno por compresión, sea, menos seno de alfa por la tracción. Ahora sí, seno de alfa por la tracción. Ahí está. Entonces la carga puntual van a ser 46.2 toneladas de fuerza. Esa de ahí. La tensión, por así decirlo. Esta es la carga generada por los cosenos. Que esta me empuja para allá, esta que está tirando me empuja para allá, por lo tanto, la suma de estas dos cosas multiplicadas por el coseno de alfa. Atención. La suma de ambas multiplicadas por el coseno de alfa. Me da 47,6 toneladas de fuerza. El momento, acuérdense que esta cosa está, esta viga acá está simplemente apoyada, ahí y ahí. Entonces, el momento que me genera esta carga puntual va a ser, si esto es P, la reacción allá es P medios, por lo tanto el momento acá es P medios por L medios, por lo tanto PL cuartos. Entonces el momento es P por L, que eran 6 metros, dividido en 4. Eso es siempre igual, para este caso. Para el caso de las diagonales de marcos arrastrados concéntricos en V invertida, que es lo típico, así se calcula el desequilibrio. Entonces el momento que me genera esta carga puntual es esta carga por L dividido en 4, y el corte en la viga es, si esta carga es P, la reacción es P medios, por lo tanto el corte es P medios. El corte, P medios. ¿Ya? Aquí estamos bien. Entonces, para el eje fuerte, esto es eje fuerte, el eje fuerte, estas son las que nos importa. La fuerza de compresión, que va a ser 47,6, el momento que se genera en la viga, 69.3 toneladas de fuerza por metro, y el corte en la viga, 23.1. Si ustedes ven, para la combinación de carga reducida, que habíamos visto, D más 0,75 SX, vamos a ver cuánto nos da el momento en la viga, para que comparemos. Fíjense, el momento en la viga nos da de 4.3 toneladas de fuerza. ¿Cachan que es notablemente menor? Entonces, estas diagonales se ponen para que pandeen, y si uno no las diseñara así como lo estamos haciendo,
uno estaría asumiendo que le están llegando 4.3 toneladas fuerza, porque esto es estático, esto es como lineal, digo. Pero en el caso sísmico, una de estas dos pandea, la otra se tracciona, aquí se generan fuerzas súper grandes que tiran esta cosa para abajo con mucha fuerza, que es ese momento que se genera. Y para eso se calcula la viga. Entonces, cuando nos dicen que la viga se calcula por fuera, para el desequilibrio inelástico, es esto que estamos haciendo acá. ¿Ya? Entonces, la viga no se calcula para estas cosas que nos están dando acá, del modelo, sino se calcula una vez que elegí las diagonales, se elige una viga que pueda aguantar esas diagonales. ¿Ya? Ahora, para el eje débil. O sea, para adentro, por así decirlo. En la norma sale que para el trabajo en el eje débil, a ver si se los puedo mostrar al tiro, mejor, capítulo 8, si tienen preguntas, aprovechen de hacerme el tiro. Vamos a seguir avanzando. Ahí. Aquí está, ya. La viga, la viga se debe diseñar para resistir una carga transversal, dirección fuera del plano de las diagonales, ubicada en el punto de unión con la diagonal comprimida, igual al 2% de la capacidad esperada en compresión de dicha diagonal. ¿A qué se refiere esto? Cuando estas pandeen, cuando esta pandee y esta esté fluyendo en tracción, la fuerza de pandeo esa me va a generar una fuerza por allá adentro. No sé si lo imaginan o no. En el eje débil, o sea que me van a querer empujar ese punto, lo van a querer empujar hacia adentro. ¿Ya? No hacia arriba, hacia adentro. Entonces, esa fuerza es súper bajita, pero igual hay que considerarla porque en el eje débil, y nos dicen que es de un 2% de la resistencia esperada. Entonces, aquí se los pongo. Una más allá. Trabajo con el eje débil, va a ser una carga puntual, ahí también, pero hacia adentro, perpendicular a eso, por allá. Que va a ser un 2% de la resistencia que calculamos acá. ¿Ya? Un 2% de la resistencia en compresión esperada. Entonces, 2% de 1,14 de FCR evaluado en RI por AG y 1.5. Entonces, calculamos esa carga puntual, va a ser un 0,02 de 0,02 por 1,14 por F crítico por A sub G dividido en 1.5 va a ser de 0,72 toneladas de fuerza, poquito. El momento generado por eso, en el eje débil, es lo mismo, PL cuartos. Entonces va a ser esta carga P por L cuartos, y el corte va a ser P medios. Entonces, con lo que vamos a diseñar nuestra viga, tengo que apurarme un poquito para alcanzar, va a ser con esto. Esto de fuerza de acá. Entonces, nos vamos a nuestro elemento, vamos a diseñar la viga, ¿ya? Teníamos una IN 50% 14. Voy a elegirla acá, 50. Ahí está, 50% 14, ya. Los largos, eran 6 metros, ¿ya? Cuando esto está pandeando, no podemos considerar que está apoyada al medio, ¿ya? Porque esta está en tracción incluso, obviamente no lo está apoyando, y esta está pandeando con una resistencia del 30% de lo que tenía, o sea, no lo está apoyando. Entonces, los largos que vamos a tomar, el largo volcante, todas esas cosas, el largo total, y el K va a ser 1, ¿ya? Entonces, en el eje fuerte, la compresión que va a tener esto, eso de ahí, 47.6, va a ser menos 47.6, el momento que va a tener en el eje fuerte, 69.3 toneladas fuerzas por metro, o sea, 69.3 toneladas fuerza por centímetro, así las tengo acá, por eso lo multiplico por 100. El momento en el eje débil
va a ser 1,08, o sea, 1,08%. Aquí, esto no se cambia. El corte en el eje fuerte va a ser 23,1. 23,1. El corte en el eje débil va a ser 0,36. FI, listo. ¿Qué nos queda? Evaluar el C sub B. Si se acuerdan del C sub B, se lo voy a poner acá. Es esto de acá, ¿cierto? El C sub B. Cuando se valía el C sub B es igual a 1 cuando se considera un diagrama de momento lineal constante, pero cuando no es así hay que evaluarlo. Ya, entonces el C sub B es 12,5 veces el momento máximo, donde sea que esté, dividido en esta cosa, 2,5 de máximo, más 3M1, AL cuartos, más M2, etc. ¿Ya? Si ustedes ven esto, el C sub B, tengo aquí anotado también, para no perder tiempo con esto, aquí está. Ya, C sub B, nos va a mirar risa. No pesquen estos números, pero miren, el C sub B, nos vamos a ver con esta combinación. Sí, con esta combinación, total, solo queremos ver la forma, eso es lo que nos importa, en verdad. ¿Ya? Para tener un aproximado. La forma es triangular invertida, ¿cierto? Triangular máximo al medio, y ustedes, para que aprovechen el risa, se van acá a la parte de resultados. ¿Dónde quedó? Resultados. Member forces. Aquí está. El elemento número. Ay, se me olvidó cuál era. Voy a ver una viga. Entonces, el elemento número. El M7, por ejemplo. Que es ahí. Resultados. Quiero ver el diagrama de momentos de eso. Para el miembro número 7, fíjense, risa por ser elementos finitos, divide esta sección en 4. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 valores. Entonces, tiene el momento al inicio, en un punto, al medio. Voy a checar esto para que lo puedan ver mejor. Ahí sí, el M7 era, ¿cierto? Esto de acá. Tienen el momento ahí, al medio, que es la mitad de esto, ¿cierto? 4,3 dividido en 2, 2,046 más o menos. Acá, acá, acá al medio y ahí. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 valores. Entonces voy a ocupar esos de ahí. Entonces el Mmax va a ser 4,343. El M1, 2,046. El M2, que es el momento en la mitad, es igual al máximo, 4,343. Y el M3 es ese mismo, 2,046. El C sub B, entonces, 12,5 por el momento máximo, etcétera, esto lo saben hacer, les da 1,3. ¿Ya? C sub B, tomar C sub B como 1 es lo más conservador, pero a veces eso no pasa, entonces no es lógico tomarlo así. Entonces, le ponemos el valor real, 1,3 en nuestro C sub B. C sub B, 1,3. Entonces vemos si es que cumple nuestra viga, tenemos todo. Tenemos los largos, las solicitaciones, los cortes. Eso, y vemos, no cumple, 1,75. Fíjense, ya pusimos una viga súper grande. ¿Ya? Una 50% 14. No alcanza. Entonces, yo necesito buscar una que alcance. Voy a ir subiendo acá. Pero aquí voy a poner este botón optimizar, que en este caso elige un perfil el más liviano que cumpla, pero en verdad uno podría poner cualquiera que cumpla. Y veamos, cumple un IN 70 por 162. 70 por 162. Eso es el que cumplía. ¿Ya? Entonces, actualizo mi modelo. Cuando nos decían que esta cuestión era iterativa, a esto iban, porque se demora un poco. Section sets, voy a cambiar las vigas, ahora por un IN 70 por 162, ¿cierto? 70 por 162. Listo.
Entonces, voy a ver cómo me quedó el periodo. ¿Se acuerdan que les dije que esto se podía poner más rígido, más flexible? Ahí está ya, pensé que no estaba grabando. Em, se podía poner más rígido, más flexible, se puso creo que un poco más rígido, 0,482. Seguimos cerca del plató, o en el plató prácticamente. Así que estamos bien. Ahora, habiendo chequeado la viga, chequeado las diagonales, más bien dicho, elegido las diagonales, chequeado la viga para esas diagonales, ahora vemos las columnas. Y las columnas se diseñan para compresión, o sea, eso va a ser lo más importante, digo, en compresión, pero para cargas amplificadas. Entonces voy a dejar aquí mi evidencia de la viga, para ver cuál elegí, cuáles fueron las cargas que puse. Carga. Aquí bajo más. Y esto, obvio, queda cortado, pero después yo lo acomodo cuando hago las pautas por si para que quede bonito. Aceptable. Columnas. Ahora vamos a ver las columnas. ¿Ya? Olvídense de estos números. Estuve probando el otro día. Ya. Columnas. Se tienen que ver para las combinaciones amplificadas. ¿Ya? O sea, la combinación D más 0,75SX por 0,7R1. Que ese 0,7R1 tiene que ser mayor o igual a 2. Veamos para esa combinación. D más 0,75SX por 0,7 por R1. Acuérdense siempre, cada vez que hagan un cambio en su estructura, vuelvan a correr la solución Dynamics. Y después calculan, por si cambia algo. ¿Ya? Listo. Aquí tenemos entonces, tenemos compresión, axial, momento. Si ven la compresión, fíjense, aquí estaban las cargas de 100. Entonces esas cargas van bajando y comprimiendo estas cosas. Ya. Combinaciones amplificadas. La compresión máxima, quiero ver las columnas. Entonces, en verdad no me importa la regla. Ahora la voy a apagar. Y las vigas también. Porque solo me... Ay. Solo me molesta una hora. Ahora sí. Compresión máxima. Tenemos 294.7. Acá. 294.7, la reacción. Tenemos 228, compresión máxima. ¿Ya? Aquí en la diagonal se nos van... ¿Cuántos nos van? 3.3. 33.3. Ya, filo. Entonces se ven para 228. Esa va a ser la máxima, con nuestra combinación. D más 0,75CX por 0,7R1. Entonces, combinación amplificada van a ser 228 toneladas fuerza en compresión. El corte es de casi nada. Voy a apagar las reacciones porque me molestan. El corte es de 0.4, o sea, nada prácticamente. 0.4, se lo voy a poner por C. Y el momento, también esperamos que sea súper bajo, y ven, nada prácticamente. 1.6 en el caso máximo ahí. Entonces le vamos a poner ese 1.6. Pero es prácticamente nada. Comparen compresión de 228 toneladas con un corte de toneladas fuerzas. O sea, un momento de toneladas de 1.6 toneladas fuerzas por metro. Esto es para las combinaciones amplificadas. ¿Ya? Que para esto se diseña. Pero, por si acá, vamos a ver las combinaciones sin amplificar y ver si es que el caso es peor, que no debiese ser, pero igual hay que revisar. Vemos la compresión, 136, voy a dejarlo anotado. El corte, 0.1, no es menor, y un momento de 0.4. ¿Ya? Claramente esta combinación es peor. Es más exigente. Entonces nos quedamos con esta. Que esta es la que nos dice la norma que hay que ocupar. Para combinaciones amplificadas. Si es que por alguna razón no hubiese dado no sé por qué razón pasaría, pero es que si es que
nos dieran más bajas las solicitaciones en la amplificada que en la no amplificada, que raro, pero podría pasar, se hace con la más exigente, como por seguridad, pero se hace con la amplificada. Entonces vamos a ver nuestra columna, diseñamos nuestra columna fast, y armado, teníamos una, y armado, eliminado, sí, y armado. Y tenemos una HN. ¿Cuánto teníamos? Teníamos una HN 40 por 135, lo que habíamos puesto al principio. 40 por... Uy, 40 por... Raro. A ver si se me perdió, si no... No, BTR... No, viene a estar. Ah, aquí está. HN, perdón. 40 por 135. Ahí está. 40 por 135. Ya. Los largos eran 4 metros. 400. Los K, uno podría evaluarlo con, no sé si se acuerdan lo del... Aquí se los tengo también. La ecuación que vimos en la ayudantía, hace un par de ayudantías, cuando veíamos los grados de empotramiento, que se llaman, pueden evaluarlo, pero les va a dar 1, prácticamente, para columnas, ya que están la pica rotulada, no hay conexión de momento ahí, solo se les va a dar 1. Entonces, kx igual 1, k igual 1, las cargas con las que voy a ver son estas de acá. Entonces, menos 228 toneladas de fuerza, ¿va? Un momento de 1.6 toneladas de fuerza por metro, o sea, súper bajo. Un momento en el eje débil, 0. Tengo un momento en el eje débil. O podría evaluarlo, pero es súper, súper bajo, así no nos va a afectar mucho. Un corte de 0.4. 0.4. Corte en el eje débil de 0. Podría evaluarlo, pero va a ser más chico aún. Eso y un C sub B. Tendríamos que ver el diagrama de momento de esto, y el diagrama de momento es lineal. Cuesta verlo, pero es lineal. Hacia abajo. Entonces un diagrama de momento lineal nos va a dar un C sub B de, si no me equivoco, 1.7. No alcanza a calcularlo ahora, pero conservadoramente uno le podría poner 1, pero eso no es real en muchos casos porque no va a pasar. Entonces le voy a poner 1.7. Creo que algo parecido, lo voy a corregir después. Y vemos que cumplimos. Hoy cumplimos justo incluso. ¿Ya? Cumplimos con una HN 40 por 135. Nos da un FU de 0.99 para combinación de cargas amplificadas. Entonces, aquí pegamos la evidencia. Y con esto estoy. Entonces, ¿qué paso nos queda? Nosotros vamos acá, cambiamos las columnas por, HN 40 por 135 si está, y N 70 por 162, y los diagonales tubo por 250.6. Y con eso cumplimos. Si es que no hubiésemos cumplido, yo cambio las columnas, las diagonales, todas las cosas por lo que me dio mi diseño, ¿ya? Y se repite. Probablemente ya la chuntaron o van a estar súper cerca, pero se repite. ¿Por qué? Porque el análisis estructural de esto les puede cambiar un poco si es que cambian las rigideces de los elementos, ¿ya? De las cargas muertas, todas esas cosas. El análisis modal definitivamente les va a cambiar si es que ustedes están muy lejos del plató. O sea, me explico. Nosotros estábamos parados prácticamente acá. Entonces, si es que mi estructura le pongo perfiles más grandes, que es lo que probablemente me va a dar un perfil más grande la cosa, si es que no la chunta al principio, ahí me lleva hacia el plató. Entonces, si es que
le repito, si es que yo puse algo muy flexible, perfiles muy chicos, por así decirlo, voy a estar parado hacia esta parte del espectro. Entonces, no me van a cumplir esos espectros porque estas estructuras normalmente dan rígidas y me va a empezar a empujar cada vez más hacia el espectro, hacia el plató. Entonces los esfuerzos sísmicos van a empezar a crecer. Entonces, como recomendación, cuando a ustedes les toque hacer esto, partan lo más cerca del plató posible, sin exagerar, o sea, sin poner perfiles gigantescos. Partan lo más cerca del plató posible, como en esta zona, si es que no caen al tiro dentro del plató. ¿Ya? Porque así, cuando vayan iterando y cuando vayan cambiando sus perfiles, que probablemente se va a hacer más rígida la estructura, se va a ir haciendo cada vez más rígida, ya van a estar dentro del plató, entonces los esfuerzos sísmicos no les van a cambiar. Entonces les van a cambiar un poquito las cargas muertas porque los perfiles van a ser un poco más grandes, pero en acero tampoco influye tanto. Entonces van a quedar por ahí. ¿Ya? Así que, eso por este ejercicio. Ahí tenemos todas las cosas. Entonces chequeamos las vigas, columnas y diagonales. Las vigas, ¿qué es lo que quiero que se acuerden? Las diagonales se calculan para combinación de cargas reducida. O sea, D más 0,75 SX. Calculamos nuestra diagonal que nos dé justita. 0,9, 1, 1.05, pero súper cerca del 1, no 0,6. Así. Después la viga se calcula, una vez que elegí las diagonales, se calcula la viga para que alcance, para que aguante esa compresión inelástica, ese desequilibrio que se produce ahí por esta que está en compresión y esta que está en tracción. Se calcula la viga para que resista eso, nos va a dar una viga súper grande, como vieron. Es importante calcular el C sub B, porque esta viga tiene que estar bien diseñada, entonces calculen el C sub B. Háganlo así, esto es un aproximado obviamente, pero le va a dar más cerca. Calculan el C sub B, nos dio una viga que cumplió bien, una IN 70 por 162, que es súper grande, imagínense, 70 centímetros de alma. Y teniendo las diagonales y las vigas, actualizo el modelo para que me alcancen las columnas bien, los esfuerzos, y vemos los esfuerzos en las columnas, y se diseñan para cargas amplificadas, o sea, D más 0,75 SX por 0,7 RI. O sea, es, ahí se me perdió, esto de acá, D más 0,75 SX por 0,7 R1. R1. Ese R1, acuérdense, de las tareas anteriores, ese R1 es el que sale cuando veíamos el chequeo de que el corte mínimo, de que el corte del modelo espectral sea mayor al corte mínimo, en este caso sí o sí les va a dar porque esta estructura rígida, más flexible, pero se ocupa este 0,7R, en nuestro caso R era 5, 0,7R era 3.5, y 0,7R tiene que ser mayor o igual a 2, por lo tanto, estamos bien. Y las columnas se calculan, se chequean para esta combinación, amplificada. Esto de acá es la carga máxima, por así decirlo, que le podría llegar a la columna, sin reducir por sí, con el factor de R. Esa es la idea de esta combinación. Entonces, se calcula y se chequea esa columna, para ese caso, combinación amplificada. Vimos a la rápida la combinación no amplificada, por X razón podría haber sido peor, pero no es peor, es notablemente mejor. ¿No? Eso, chequeamos para esto, y vemos que nos dé. ¿Ya? Eso es lo importante. El segundo ejercicio no vamos a alcanzar a hacerlo, pero ¿qué es lo que le damos lo rápido? Va a ser, es súper parecido, es una estructura cero plana de marco de momento, o sea, sin diagonales. Por ser marco de momento, todas las conexiones son soldadas, por lo tanto, estas vigas van a estar soldadas ahí, etc. Y estos puntos van a estar empotrados. Viga de columna es lo mismo de antes, se monta un equipo industrial, 100 toneladas fuerza cada una, lo mismo recién. El mismo espectro, importancia normal, zona costera, suelo de arena muy densa. Nos piden diseñar los elementos viga y columna, ya no hay diagonales. ¿Qué es lo importante que tienen que ver acá? Lo importante que tendrían que ver acá, en este caso, es, bueno, léanse el capítulo 8 de la norma, va a ser todo lo mismo, pero una estructura de marcos de momento les va a dar mucho más flexible. Uno, le va a dar mucho más flexible, entonces tienen que chequear el corte mínimo, el corte basal que le esté dando el modelo espectral sea mayor al corte mínimo, y tienen que chequear el criterio de columna fuerte, viga débil. El criterio de columna fuerte, viga débil, aquí lo tengo anotado,
el que nos dan acá. Uy, zona ancho espesor, columna fuerte, viga débil. Acá está. En estructuras de varios niveles, la suma de las capacidades flexurales esperadas, pueden ser reducidas por carga axial, ahí sale también cómo reducirlas. Entonces, la suma de las capacidades de las columnas que concurren a un nudo debe ser mayor o igual a 1,2 veces la suma de las capacidades flexurales esperadas de las vigas conectadas en dicho nudo. ¿Qué se refiere a eso? En este punto llega esta columna, esta viga. Entonces, sumo la capacidad esperada, sale como calcular la capacidad esperada, de esta columna, que va a ser el FI, la fluencia por RI, por el Z de la columna, o sea, el módulo plástico, el de esta más el de esta, tienen que ser mayor o igual a 1,2 veces lo que me venga de la viga. ¿Qué arma este criterio? Pueden verlo ahí con el profe en detalle, obviamente, pero que en caso de falla, sea la viga la que falle y no la columna. Que la rótula plástica esa que se genera cuando se alcanza la capacidad esperada de momento, se genere en la viga y no en la columna. Eso es lo importante. ¿Ya? Ya.